Bien, ampliando el tema de las escalas de los instrumentos, vamos a solucionar un problema relacionado con el tema, cuyo enunciado es el siguiente. Dice así: se tienen dos voltímetros analógicos cuyas hojas de datos consignan en la sección de especificaciones de exactitud lo siguiente. Para el primer instrumento, al cual le vamos a llamar A, la incertidumbre es más o menos el 1% de la lectura más 0,1% del valor de fondo de escala. Para el segundo instrumento, que le vamos a llamar B, la incertidumbre es más o menos 0,5% de la lectura más 0,2% del valor de fondo de escala. La pregunta es, si el alcance en ambos es el mismo, ¿en qué zona de la escala es más exacto uno que el otro? Bien, reproducimos acá la parte de la especificación en la cual, lo que está recuadrado en azul corresponde a la especificación del primer instrumento, al cual le llamamos A, y la segunda, la que está recuadrada en rojo, corresponde al segundo instrumento, al cual le llamamos B. El enunciado dice que el alcance de ambos es el mismo, es decir, el valor de fondo de escala para el instrumento A es exactamente el mismo que para el instrumento B. La lectura, por supuesto, va a ir variando a lo largo de la escala, por ello le vamos a denominar L sub x, es un valor que varía en función de la magnitud que midamos. Examinemos un poco las especificaciones. Estas especificaciones lo que nos están diciendo es que ambos instrumentos poseen una parte del error, que es un valor fijo, que es un porcentaje del valor de fondo de escala, y otra parte del error o incertidumbre que depende de la lectura que se esté realizando, es un porcentaje de la lectura. Entonces lo que vamos a hacer es plantearnos la solución a partir de un gráfico. En este gráfico, tenemos acá al pie de la diapositiva, vamos a llevar en uno de los ejes las escalas. Dado que ambos instrumentos tienen igual valor de fondo de escala, podemos hacerlo. Esto será común para ambos instrumentos. En el otro eje vamos a llevar el error porcentual o incertidumbre en función de la lectura. Bien, vamos a analizar en primer lugar qué pasa cuando ambos instrumentos se usan para medir y la lectura coincide con el valor de fondo de escala. Es decir, sobre lo que sería el fondo de escala de ambos instrumentos. Bueno, evidentemente, si la lectura coincide con el fondo de escala, en el caso del instrumento A, el error total o incertidumbre será 1,1% del fondo de escala, es decir, 1% de la lectura, que es igual al fondo de escala, más 0,1% del fondo de escala, es 1,1% del fondo de escala. Para el instrumento B sucederá algo parecido, tendremos 0,5% de la lectura que coincide con el fondo de escala, por lo tanto el valor total es 0,7% del valor de fondo de escala. Esto responde parcialmente la pregunta planteada, pues podemos decir que a fondo de escala el instrumento B resulta ser más exacto que el instrumento A, porque el error relativo es menor. Se sabe, pero ya lo hemos planteado, que para todo instrumento de medición el error relativo en función de la lectura tiende a infinito en las cercanías del cero. Tiende a infinito. Eso ya lo hemos analizado en un video anterior. Ahora bien, a medida que la lectura tiende a cero, en las cercanías de cero, la parte de la especificación que corresponde al porcentaje de la lectura pierde peso, porque cualquier porcentaje de algo que es próximo a cero es muy bajo. Pero nos queda la parte que corresponde a un porcentaje del fondo de escala que es fija. Entonces, en el caso del instrumento B, esta parte que es fija es mayor que en el instrumento A. Por lo tanto, el error relativo en función de la lectura
tiende a infinito, pero lo va a hacer más rápidamente en el caso del instrumento B que en el caso del instrumento A. Simplemente porque esta parte de la especificación, la que es un valor fijo en función del valor de fondo de escala, es mayor en B que en A. Es decir, el error tiende a infinito, pero lo hace de manera distinta, como lo acabamos de plantear. En el caso del instrumento B, lo hace siguiendo la curva señalada en rojo, y en el caso del instrumento A, lo haría siguiendo una curva como la que se muestra en azul. Bien, es evidente que la situación que se daba para fondo de escala, en el cual el instrumento en rojo tiene más exactitud que el instrumento en azul, o a partir de un valor de lectura determinado, de allí para abajo la situación se invierte. Entonces, la solución del problema pasaría por ver, o digamos, para completar el problema, deberíamos ver qué valor de lectura es el valor a partir del cual hacia el fondo de escala es más exacto uno y hacia el origen de la escala es más exacto el otro. Evidentemente, en este punto se da la situación de que ambos instrumentos van a presentar un error relativo exactamente igual. Por lo tanto, en este punto podemos plantear esta ecuación. Habrá un valor de lectura, L sub x, en el cual ambos errores relativos se igualan. Igualándolos y de ahí despejando el valor del L sub x, finalmente se llega a que el valor de lectura a partir del cual cambia la situación de la exactitud de uno respecto del otro es el 20% del fondo de escala. Resumiendo, la solución es la siguiente entonces. Hasta el 20% de la escala es más exacto el instrumento A. Por encima del 20% de la escala es más exacto el instrumento B. Bien, desde luego esto es un ejemplo y como tal, bueno, el resultado o la respuesta es la que acabamos de señalar. Dejamos de lado el aspecto que ya hemos señalado, que en general, cualquiera sea el instrumento de que se trate, nunca conviene medir cerca del origen de la escala, porque siempre el error tiende a ser muy grande. Es decir, a pesar de que el instrumento A tiene más exactitud para valores que están por debajo del 20%, en la práctica eso no significa que sea conveniente hacer una medida en un valor tal cercano al cero de la escala. Pero bueno, la solución al problema planteado es la que se acaba de mostrar.